Buenas tardes a todos, bienvenidos al seminario online El papel de la nutrición en las enfermedades oncohematológicas, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Hemato-Oncológicas, que este año lleva como lema Seguimos avanzando. Mi nombre es Marisol Díaz y voy a ser la encargada de moderar esta sesión. Este seminario nace con el objetivo de proporcionar información veraz a los pacientes y familiares y formar a la sociedad en general. Para ello, contamos con la presencia de la doctora Marta Villarino Sanz, dietista nutricionista en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario Infanta Sofía de Madrid. Encantada, Marta, y bienvenida. Recuerden que la ponente dispondrá de aproximadamente entre 30 y 40 minutos de exposición y una vez finalice la ponencia tendremos una ronda de preguntas. En caso de que tengan alguna duda, la pueden realizar durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y sin más dilación, doy paso a la doctora. Todo tuyo, Marta. Ahora sí, muchas gracias, Marisol. De nuevo, muchas gracias a EAL, englobado dentro de GEPAC, por invitarme, por confiar y por creer en la nutrición, que yo creo que es lo más importante. Desde luego, me siento muy agradecida porque no es fácil que los pacientes tengan acceso a un dietista nutricionista, más allá de un dietista nutricionista especializado en las enfermedades oncohematológicas. Entonces, creo que puede ser una buena toma de contacto de nuevo con muchos de los pacientes recién diagnosticados o durante el último año de reciente diagnóstico para que expresen sus dudas y sobre todo conozcan qué hacer en este momento pues diferente de la vida. Para ponernos un poco en el camino, sí me gustaría introducir un pelín que hace un dietista nutricionista, porque muchas veces a lo mejor acuden los pacientes a la consulta y no saben qué hacemos, no saben a qué nos dedicamos, más allá de lo que han podido escuchar en televisión, en radio, en medios escritos, y sobre todo como muy relacionado todo hacia la pérdida de peso. Ahora es verdad que vamos mejorando mucho nuestra publicidad, como más dirigido hacia la ganancia de masa muscular y la mejora del estado de salud. Sobre todo, con todo ello, es importante que sepan, tanto ustedes, pacientes, familiares, acompañantes, que los dietistas nutricionistas somos diplomados o graduados, depende de la edad de cada uno, en nutrición humana y dietética. Hay muchísimas universidades en España, en Madrid hay tropecientas, en las que se imparte este grado. Y lo que ustedes están habilitados a preguntarnos nuestra titulación, si somos conocedores del mundo de la oncohematología, siempre para que se sientan como más seguros. Y además a través de AEAL o de GEPAC pueden pues, solicitar contacto con alguno de nosotros. CODINMA, que he dejado ahí las letras, CODINMA es el colegio el colegio profesional de dietistas nutricionistas de la Comunidad de Madrid. Yo vivo en Madrid, con lo cual un poco la presentación del colegio es a nivel de Madrid, pero existe a nivel estatal diferentes colegios en todas las comunidades autónomas englobadas dentro del consejo para que, bueno, pues ante cualquier duda, ante cualquier sugerencia o búsqueda de algún compañero o compañera puedan dirigirse al colegio que tengan más cercano. Y bueno, un poco ya más metiéndonos en materia. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos, por supuesto, con la alimentación saludable. Esto más adelante lo veremos, pero aquí no consiste en encontrar la piedra mágica que nos ayude a solucionar nuestros problemas de alimentación, sino esto es un pequeño camino que, como hemos visto, puede tener muchas piedras y que a veces las recogemos y a veces no, pero sobre todo que intentemos, bueno, tanto nosotros como los pacientes, tener un ambiente como muy cercano porque la alimentación, y más en España, es algo que tenemos a la orden del día y que siempre cualquier logro, cualquier cosa, lo celebramos alrededor de una mesa. Entonces, si encima que estamos pasando un proceso tan complicado como es una enfermedad oncohematológica, la alimentación no puede ir de la mano, pues el camino se hace mucho más complicado. Y aunque parezca una tontería, reduce mucho los conflictos familiares. Nos encontramos en las consultas muchas veces familias que vienen demandando una consulta con nosotros porque en casa el tema de alimentación es un tema que acaba siendo tabú. Tabú en el sentido de que no se puede hablar de comida porque el paciente no quiere comer, no se habla de comida porque la familia solo quiere que el paciente coma y hay más cosas, ¿vale? Entonces, bueno, muchas veces tanto familiares como pacientes se apoyan en nosotros para que podamos ayudarles a resolver. No somos psicólogos, pero bueno, sí que intentamos trabajar con la mejor psicología que hemos aprendido en estos temas. Bueno, ¿y qué hacemos en la consulta? Por supuesto, saludar, buenos días. Yo a los alumnos que tengo rotando conmigo muchas veces les digo, ¿qué es lo primero que se hace en una consulta? Y todos, que si el peso, la talla.
Y, hombre, saludar, buenos días, decir qué tal, ¿no? O sea, pues después de saludarnos y conocernos, sí que es cierto que realizamos una valoración completa del paciente, lo que nosotros llamamos anamnesis. La anamnesis no solo es el peso y la talla, sino tenemos que saber mucho más del paciente, qué come, qué no come, porque aunque nosotros nos hayamos estudiado el caso, sepamos que hay pacientes que puedan tener ciertas limitaciones, tanto por la enfermedad, por los tratamientos, por otras circunstancias, es importante que lo dejemos reflejado y lo sepamos, porque esto a lo mejor en un principio puede ser una limitación, pero según va avanzando el tiempo no lo será, o puede no ser. Por supuesto va a haber un control de peso, porque es interesante que sepan que el control de peso no solo es porque a nosotros nos guste conocer esa cifra y nos ayudemos, no basarnos en el peso, que nos ayudemos del peso. Entonces, esto lo vamos a necesitar porque tanto una ganancia como una pérdida de peso puede ser peligrosa. La ganancia hay que saberla por si acaso estamos llevando a cabo unas pautas de alimentación poco adecuadas, y la pérdida de peso hay que tenerla en cuenta por muchos motivos, desde un problema de desnutrición hasta que además tenemos que decir al oncomatólogo que tiene que ajustar el tratamiento a ese peso. No es lo mismo pesar 80, que por diferentes motivos durante el tratamiento o los diferentes ciclos pasamos a 60. La medicación de 80 a 60 cambia bastante. Luego los síntomas también pueden cambiar. Y esto es importante que lo sepan. Cuando tengan grandes variaciones de peso, tienen que comunicarlo, ¿vale? Probablemente en cualquier hospital de día al que acudan o que hayan acudido, sabrán que hay básculas que se pueden pesar libremente y es necesario llevar no algo que nos obsesione, pero sí llevar un control ponderal de forma seriada, una vez al mes, una vez cada 15 días, 20, lo que nosotros estimemos oportuno, pero que tengamos, o sea, que sepamos cuando nos pregunten cuál es nuestro peso. Nosotros también nos ayudamos de herramientas de cribado. El cribado lo que nos ayuda es un poco a dirimir hacia qué lado va el paciente. Es decir, nosotros cribamos al paciente y hay pacientes que están normonutridos, moderadamente malnutridos o severamente malnutridos. Esto es importante para nosotros porque eso nos va a dar a conocer la necesidad de una intervención precoz o medio precoz, ¿vale? Y, por supuesto, trabajamos con recomendaciones nutricionales, nada de grandes pensadores o pensamientos raros sobre alimentación, sino nosotros recomendaciones nutricionales adaptadas al paciente. Y, por supuesto, objetivos. No es lo mismo un paciente que a lo mejor tenga un mieloma, un paciente que tenga un linfoma, o sea, es decir, es importante que cada paciente tenga sus propios objetivos, tanto como paciente propiamente dicho en una consulta de nutrición, como un paciente oncohematológico. Bueno, pues vamos más al grano. A mí me gusta y no me gusta esta diapositiva, quiero decir, porque quizás de golpe parece, hola, voy a tener todos esos síntomas. No es obligatorio, pero todos estos síntomas son los que nosotros conocemos que pueden aparecer durante algún tratamiento. No es obligatorio tener todos, podemos tener varios, podemos no tener ninguno, podemos tener un síntoma y en otro ciclo otro, pero para que los conozcamos. A veces el conocer agobia más, probablemente. A veces el conocer nos ayuda a llevar mejor algún síntoma, probablemente también. Entonces, bueno, quizás el enfocar la charla hacia las particularidades de los síntomas me parecía importante porque muchas veces no hay acceso libre o no hay acceso cómodo a un profesional de la nutrición. Bueno, en cuanto a la anorexia, quizás la anorexia, cuando antiguamente se pensaba en un paciente oncológico u oncohematológico, pensábamos en un paciente que había perdido mucho peso, que tenía toda la facies como muy pronunciada, había mucha pérdida de masa grasa, masa muscular. Hoy sabemos que probablemente eso sea, por supuesto, una primera pérdida de masa grasa y a continuación una pérdida de masa muscular. Luego, la anorexia no es solo una pérdida de peso de manera involuntaria, en el caso de los pacientes. Hay pacientes que voluntariamente quieren perder peso, pero eso es otro motivo. Pero que haya una pérdida de peso involuntaria, ese es el punto importante que nos puede llevar a otros síntomas relacionados como puede ser la anorexia caquexia y la sarcopenia. Pueden ser similares y pueden ser diferentes. La sarcopenia es la pérdida involuntaria también de masa muscular que siempre se asociaba a personas mayores ancianos. Ahora es cierto que con el aumento de la edad, los ancianos son más jóvenes de lo que según las definiciones, pero es importante conocer la presencia de esta sarcopenia, esta pérdida de masa muscular, porque los tratamientos, vulgarmente dicho, es como si se comieran esa musculatura que nosotros tenemos. Y algunos notarán que 2 días parados, 3 días, el brazo, las piernas, se les acaba como
empequeñeciendo muscularmente hablando. Pues hay que intentar prevenir esa aparición. ¿Cómo lo prevenimos? Bueno, pues con soporte nutricional, recomendaciones específicas de alimentación rica en proteínas. En el caso de necesitarlo, lo veremos más adelante, consumo externo de proteínas o de suplementos calórico-proteicos. Eso lo veremos ahora. Y en cuanto a la caquexia, hay 3 tipos de caquexia, que en eso no me voy a meter porque no me parece el foro, pero sí que es importante saber encontrar esa caquexia, porque algunas veces los pacientes, bueno, es que yo pesaba 100 kilos y ahora peso 80, mejor que mejor. Bueno, pero a lo mejor ahí puede haber una pérdida, por supuesto, de masa muscular, una pérdida, por supuesto, de masa grasa y estamos incurriendo en un estado de salud deficitario, ¿vale? Entonces, cuidado con las pérdidas de peso y de ahí que restemos importancia al valor del peso, pero que no restemos importancia al valor de la pérdida de peso. ¿De acuerdo? No sé si me explica, pero es así. Bueno, y por supuesto incluiremos recomendaciones pues, para enriquecer la alimentación. ¿Cómo enriquecemos la alimentación con la anorexia? Porque antiguamente lo que todos conocíamos o lo que nuestras abuelas y abuelos nos decían es que, bueno, que para ganar peso hay que comer fuerte, vamos a dejarlo así. Pero el problema de comer fuerte, o lo que se entiende por comer fuerte, es que probablemente esa fortaleza va asociada y o enlazada con el aumento de masa grasa y con el aumento de alimentos ricos en grasa. Esto es un error. El peso no se gana con masa grasa, porque probablemente los alimentos ricos en grasa sepan muy fuertes, no nos estemos tolerando, ahora veremos un poquito más adelante otro síntoma, y encima nos encontremos con que, bueno, pues nos vamos a encontrar mucho más saciados y que la ganancia de peso no es real o no es la adecuada. Por supuesto, cuando no tenemos apetito, porque la anorexia, además de todo esto, se considera aquellos pacientes que presentan una anorexia o una hiporexia, que es una falta de ingesta o una ingesta muy insuficiente, comparando con sus necesidades. Tenemos que tener en cuenta que esta anorexia lo que nos va a llevar es a que continuemos en el tiempo sin ganas, sin apetito. Es decir, un paciente no tiene hambre, no come porque no tiene hambre porque no come, y es como un círculo vicioso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues, por supuesto, intentar hacernos un horario lo más, entre comillas, estricto posible para que todos los días a la misma hora comamos, a la misma hora merendemos, a la misma hora cenemos, que esto parece un poco exagerado, pero en estos casos el cuerpo actúa por esos hábitos. Entonces, nosotros tenemos que volver a crear un hábito en el paciente, ¿vale? Entonces, ya nos hemos creado nuestros horarios y ahora a ver qué comemos. Pues intentaremos elegir aquellos alimentos que sean muy, muy poco calóricos, es decir, las sopas, las lechugas, las ensaladas. Eso calóricamente aporta poco y si estamos comiendo poquita cantidad tenemos que buscar aquellos alimentos que en poco volumen nos den mucha cantidad de energía. Por ejemplo, siempre que podamos comerlos, los frutos secos. Eso es una buena opción, quizás para medias mañanas, meriendas. De cara a la comida, luego veremos algún ejemplo, vamos a intentar buscar aquellos alimentos, aquellos platos que sean completos per se de una sola vez, ¿vale? Y intentaremos evitar aquellas dietas de, bueno, para la falta de apetito voy a comer. O sea, esto no es una dieta estricta. Hay que intentar comer lo que queramos, pero intentando que sean cosas que nos apetezcan, ¿de acuerdo? Y evitar esta ganancia de peso a base de grasa. Las náuseas y los vómitos también es un síntoma como muy habitual y muy complicado porque si nos encontramos mal, por mucho que el nutricionista o el dietista nutricionista, perdón, insista en que tenemos que comer, pues no vamos a comer. Quizás lo que tenemos que intentar es evitar esos momentos de mayor cantidad de náuseas y de vómitos, comer. Entonces, para ello, vamos a ponernos en horario. A mí me gusta mucho trabajar con horarios, no sé si es porque mis abuelos ancestralmente vivían en Alemania y por eso esa jerarquización, pero vamos a intentar ponernos unos horarios que sean relativamente flexibles, pero evitando saltarnos las comidas. Es decir, no estamos hablando de grandes ingestas muy copiosas, pero sí estamos hablando de que cada ratito estemos comiendo. Entonces, si estamos muy nauseosos, ¿qué elegiremos? Pues aquellos alimentos que son como de aspecto más seco. ¿Y esto por qué? Porque cuando tenemos muchas náuseas y vómitos, nuestro estómago es como si tuviera, por explicarlo groseramente, pero es como si tuviera mucha agua. Entonces vamos a buscar aquellos alimentos como que empapen, como que absorban esa cantidad de líquido que tenemos en el estómago. ¿Cuáles son? Pues quizás la pasta, el arroz cocido, el pan tostado, pero tiene que estar tostado, ¿vale? Pues un pan normal, pero que sea tostado. Buscaremos también encurtidos que nos cambian un poquito ese mal sabor que tenemos en la boca y puede ayudar a que desaparezca ese malestar.
Y, por supuesto, beber agua. Tanto durante la anorexia, durante las náuseas y vómitos, tenemos que hidratarnos muy bien para evitar esa deshidratación. Es que el agua como tal no me entra. Bueno, es probable. Vamos a buscar bebidas saborizadas, vamos a buscar infusiones, tés, otras opciones que nos ayuden como a reponer el líquido que estamos perdiendo. Podría ser interesante alguna bebida isotónica. Bueno, eso iremos viendo en función de cada uno. Por otro lado, quizás las alteraciones del gusto y del olfato son como las grandes olvidadas, pero después de haber pasado una pandemia, creo que las personas ajenas a las enfermedades oncomatológicas han sido mucho más conscientes de lo que supone estas alteraciones, ¿no? Porque uno de los efectos secundarios en algunos casos del COVID es que se perdía el gusto y el olfato. Pues durante algún tratamiento de quimio ocurre eso, ¿no? Que se pierde el gusto, el olfato, o la comida sabe a nada, o sabe con un sabor raro, o incluso a sabores metálicos. Y aquí hay algunos trucos, que no es que esto sea definitivo, pero sí tenemos que intentar llevarlos a cabo. Por supuesto, evitar aquellos platos muy elaborados. Cuanto más elaborados, aunque sea nuestro plato favorito, probablemente no sea el sabor que recordemos y no será un sabor que vayamos a aceptar. Evitar también las carnes rojas, la casquería, todos esos sabores como más metálicos que va a favorecer ya no solo que si estamos con mucha alteración de sabores nos sepa raro, sino que además el sabor metálico se intensifica mucho. Por otro lado, esto que pongo aquí de la temperatura, elegiremos platos que sean más bien templados y si es posible, alguien que esté con el paciente comiendo, un familiar, quien sea, remueva el plato para que ese plato emane olor y cuando ya lo vayamos a comer no sea un olor que podamos rechazar o que no sea un olor que sintamos que hemos comido y ya no queremos nada más, ¿vale? Por otro lado, podemos intentar utilizar cubiertos de silicona, de plástico reciclado, para evitar ese sabor metálico de la cubertería normal. Intentar no saltarnos comidas, por lo mismo que hemos dicho antes de la anorexia. Si el cuerpo se salta una comida, tiende a, sobre todo cuando hay un periodo de poco apetito, tiende a evitar comer, ¿vale? Y siempre que sea posible, alejarnos de los olores. Pero si el paciente es el cocinero o la cocinera principal de la familia, pues entendemos que esto no es una opción. Luego, habrá que buscar unos métodos de cocinado, pues al horno, al microondas, cosas que no huelan mucho, o sea, a lo mejor no ponernos a hacer un gran guiso, elaboraciones más sencillas, platos fríos, para que el paciente pues no tenga esa sensación de olor a comida todo el rato, que por otro lado le puede llevar a una plenitud mayor. ¿De acuerdo? Bueno, y la diarrea, que también puede ser habitual, diarrea, estreñimiento, ahora veremos. Por supuesto, evitaremos aquellos alimentos que inciten a que la diarrea se instaure y se mantenga, como pueden ser los alimentos más ricos en grasa, ¿vale? No es el ideal a lo mejor desayunar bollería o churros, porque todo eso tiene mucha grasa, aunque pongan baja en grasa, aunque pongan baja en azúcar. Toda la bollería industrial suele tener mayor cantidad de grasa, a lo mejor que una bollería casera o que una tostada con aceite de oliva. Entonces, bueno, intentaremos buscar alimentos más suaves y evitar también el aumento de fibra insoluble. ¿Y dónde está la fruta insoluble? Pues en todos aquellos alimentos que nosotros tenemos como interiorizados que son para ir al baño, es decir, la verdura de hoja verde, los productos integrales, las semillas, los frutos secos, todo eso tenemos que evitarlo porque eso favorece que la diarrea se mantenga. También es cierto que un poco las guías de alimentación van hacia la idea de que el paciente, si tiene mucha diarrea, y más en este caso que la diarrea no es provocada por un bicho, por un parásito, que el paciente coma lo que quiera, ¿vale? Lo que le siente bien y lo que quiera. Por eso he puesto con interrogante el tema de la leche sin lactosa o de los lácteos sin lactosa y evitar aquellos alimentos más estimulantes como el café, el té, todo eso deberíamos intentar moderarlo. Es importante que no olvidemos que hay que consumir, a pesar de la diarrea, fruta y verdura. Hay frutas que son un poquito de carácter más astringente, es decir, que intentan evitar la continuidad de esta diarrea, porque muchas veces nos olvidamos pues, de esos alimentos tan básicos como las frutas y verduras. No es que como tenía diarrea no voy a comer fruta. Bueno, pues no entiendo por qué. Porque la fruta y la verdura en este estilo, o sea, en este momento puede tener otra fibra que ayude a compactar las heces, ¿de acuerdo? Entonces es importante mantener una alimentación saludable independientemente de que tengamos cualquiera de estos síntomas. Por otro lado, hay que tener en cuenta el estreñimiento. Y esto es importante, bueno, todo en realidad es importante, pero cuando pasamos un proceso de estreñimiento, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Bueno, pues me voy a comer toda la fibra que no he comido en mi vida, la voy a concentrar en una semana, en 2 días, y
Pues no entiendo por qué, pero sigo estreñido. Claro. Porque nosotros, con perdón de Marisol y de GEPAC, y de los pacientes, por supuesto, voy a hacer una explicación un tanto escatológica. Pero piensen que nosotros, si tenemos mucho estreñimiento, probablemente y estamos comiendo mucha cantidad de fibra, vamos a formar un gran bolo fecal. Pero ese bolo fecal, si esto es nuestro tubo, nuestro intestino grueso, este es el bolo fecal, nuestro bolo fecal no va a caber. ¿Por qué? Porque está tan compactado por la cantidad de fibra que estamos comiendo que probablemente lo que nos haga es una retención mayor. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, aunque suene extraño, en algunos casos es reducir la fibra, porque vamos a reducir esa presión que tienen las heces. Para ir al baño existen 4 pilares: fruta, verdura, agua y ejercicio físico. Si una de esas 4 patas de nuestro banco falla, el banco se nos cae. Luego, si una de esas 4 cosas falla, nuestro estreñimiento continúa. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces los pacientes se obcecan en ir al baño aumentando la fibra, compran kilos y kilos de kiwis, semillas, hojas verdes, pero se olvidan a lo mejor de lo básico que es beber agua. Entonces, claro, el estreñimiento continúa. ¿De acuerdo? Entonces, es muy, muy importante un hábito intestinal organizado, es decir, intentar todos los días ir al baño a la misma hora. Que se hace de posición, fenomenal. Que no, al día siguiente o al rato otra vez, pero que haya un horario organizado para evitar, por supuesto, la aparición de hemorroides, fístulas, obstrucciones intestinales que son muy complicadas, ¿vale? Importante, aunque tiene su lógica, pero importante evitar pues, alimentos muy, muy astringentes, pues como los membrillos, el té, todo eso habría que disminuirlo, ¿vale? No podemos tomarnos un membrillo, aunque lo haya traído mi primo del pueblo, que es buenísimo, pero claro, a lo mejor llevo un estreñimiento de 3 días y, por supuesto, tomarnos los laxantes pautados, siempre la medicación pautada, que a lo mejor lo necesitamos. Y no pasa nada porque hay los laxantes actuales, la mayoría de ellos no generan una tolerancia digestiva en el sentido de podemos usar un laxante y no vamos a necesitar el resto de nuestra vida tomar estos laxantes, ¿vale? Y, por supuesto, no incluir fórmulas o productos de herbolario, de supermercado, sin avisar y sin comentarlo con el equipo médico o el equipo sanitario. En cuanto a la falta de saliva es habitual, sobre todo en aquellos pacientes que reciben quimiorradio a la vez o radioterapia de alguna parte del cuerpo, sobre todo muy cercana a la cara. Y entonces esto es muy incómodo, sobre todo porque en cuanto a la alimentación hace mucha bola la comida y dificulta la salivación de la misma, dificulta la formación del bolo alimenticio y dificulta el que lo traguemos. Por ello, hay que intentar evitar pues, aquellos alimentos más secos. Todo lo que decíamos contrario para la diarrea, pues estos alimentos hay que evitarlos. Buscar como opciones más jugosas, más apetecibles, que sean blanditas y sobre todo que tengan un poquito de salsa o de líquido alrededor para poder masticarlo y formar bien el bolo. Se podría plantear el uso de chicles o caramelos. Existen algunos colutorios o algunos sprays de saliva artificial, pero bueno, aquí hay luces y sombras. Hay pacientes que lo llevan fenomenal con estos colutorios, hay otros que no les gusta. Entonces, bueno, esto siempre es un caso, o sea, es un tema muy individual. Por ello, recordar la hidratación, es importante que lo recordemos, y el mantener una higiene bucal adecuada para evitar infecciones y heridas. Y bueno, la plenitud, quizás esto va muy enlazado en general con todo y sobre todo con la primera parte que hablábamos de anorexia, ¿no? O sea, el paciente, si hay a lo mejor afectación a nivel peritoneal o el paciente tiene a nivel abdominal algo de líquido o sobre todo esa sensación como de que tenemos el estómago aquí en la boca, que nos cuesta comer y sobre todo nos cuesta tragar porque no tenemos, no es una disfagia, pero que nos cuesta como que se nos hace bola. Bueno, pues por supuesto evitar pues, a lo mejor comidas pantagruélicas, unas grandes elaboraciones, grandes cantidades, o sea, poquitas cosas varias veces al día. Tenemos que incluir fibra, que aunque fibra a lo mejor insoluble, la que es la que hemos dicho que forma el bolo fecal, no tanta, pero sí fibra desde la fruta y la verdura para evitar que nos estreñamos. Por supuesto, tenemos que hidratarnos. Aunque nos sintamos plenos, pues lo que tenemos que intentar es que llevarnos la hidratación fuera de las comidas principales para evitar que, entre comillas, quite ese hueco al alimento el agua. Y que las elaboraciones, como bien he dicho antes, sean muy sencillas. Y la aparición de esta plenitud puede favorecer la aparición de otros síntomas. Me siento muy lleno, esto favorece que no tenga apetito, pues puede favorecer la aparición de anorexia. Me siento muy lleno, no como mucho, puede favorecer la aparición de estreñimiento. Me siento muy lleno, no como mucho porque viene motivado por una alteración de los sabores, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, todos
muchas veces los síntomas, y sobre todo si ustedes son pacientes, sabrán y conocerán que no es un síntoma el elegido que nos va a pasar durante el tratamiento, sino que pueden ser varios, algunos se interrelacionen y algunos den paso a otros, ¿vale? Y bueno, por último, la disfagia. Yo no soy una gran experta en disfagia, yo no llevo la parte de disfagia en mi hospital, lo hacen los endocrinos y los otorrinos y las enfermeras de ambos servicios. Pero bueno, simplemente por discriminar qué tipos de disfagia existen, a sólidos, líquidos, y sobre todo nuestro principal objetivo, nuestro principal como señal tiene que ser evitar el atragantamiento, evitar los riesgos innecesarios del paciente, evitando por supuesto el dolor. En el caso de la aparición de la mucositis, pues que no podamos tragar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se debería intentar abordar la alimentación de los pacientes? Bueno, pues en un ambiente tranquilo, en la medida posible, una buena posición, no podemos comer así de un lado, de otro, muy echado hacia adelante, muy echado hacia detrás. Hay que intentar tener, esto para cualquier persona, pero bueno, cuando presentamos una disfagia, más todavía. Evitar que quede comida dentro de la boca. Evitar que si no se puede tragar, nos ayudemos con agua. Esa no es la idea, porque eso va a pasar, nos puede hacer mucho daño e incluso atragantarnos, porque depende de a qué altura sea la disfagia. Evitar las texturas más costosas, más difíciles de masticar, aquellas dobles texturas, el dolor que pueda aparecer si tenemos unas llagas. Por supuesto, nos tendremos que ayudar con suplementación, pero lo más importante y básico es que seamos derivados a una unidad especializada en disfagia. ¿De acuerdo? Pues nos tendrán que hacer diferentes pruebas, conocer hasta qué punto podemos tragar, hasta qué punto es seguro para nosotros y tenemos que controlar un poquito, bueno, pues cómo puede ser nuestra alimentación en este momento. ¿De acuerdo? Uy, perdón. Bueno, y hemos llegado a un punto, o sea, ya al punto siguiente, ¿no? El llevarlo a cabo, porque todo esto es muy bonito. Esto puede sonar muy general, pero a mí me gustaría, Marta, que nos contaras cómo vamos a hacerlo en el día a día. O sea, pues claro, que eso es lo importante y para eso estamos aquí y para eso nos hemos conocido. Bueno, pues este es el plato saludable de la Universidad de Harvard. Es el plato en el que nos debemos basar todos los dietistas nutricionistas. Y a mí me gusta aquí ponerle unas comillas, es decir, esto está hecho para cualquier persona en condiciones normales, sana, sin limitaciones específicas. Es decir, los pacientes oncohematológicos no tienen una limitación específica de alimentación, pero sí hay que tener en cuenta ciertas condicionantes, pues eso, como todos los síntomas que hemos hablado. A lo mejor este plato, así de golpe, no recoge todas las necesidades de un paciente en ese momento. No recoge a lo mejor todas las necesidades de un paciente en quimioterapia, o sea, en tratamiento. No recoge todas las necesidades de un paciente que ha pasado por una cirugía, lo que sea. Entonces, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta para que sepamos que esto es el esquema o la base que tenemos que utilizar a la hora de elaborar nuestro menú, pero que cada persona puede tener sus particularidades. Entonces, por explicarlo brevemente, es importante que nuestro plato, la mitad de nuestro plato esté compuesto por frutas y verduras, si comemos algo más de fruta. No pasa nada, pero que esta parte no desplace a la otra ni viceversa, ¿vale? Aquí la recomendación de la universidad es que los hidratos de carbono sean integrales. Bien, eso está estupendo siempre y cuando no tengamos mucho estreñimiento, porque a lo mejor si tenemos mucho estreñimiento y no bebemos agua, si nosotros comemos productos integrales puede favorecer el estreñimiento. A lo mejor integrales no si estamos con mucha diarrea, o a lo mejor por otro motivo no tenemos que tomar hidratos de carbono de tipo integral. Por eso siempre digo que hay que individualizar la alimentación, hay que individualizar las recomendaciones. Es cierto que no siempre es posible, no en todas las unidades oncohematológicas existe la figura del dietista nutricionista, pero bueno, para eso existen estos foros en los que nos podemos apoyar. Y por supuesto, la inclusión de una proteína de tipo saludable. Carnes, pescados, huevos, legumbres, todo eso debería estar en nuestro plato, tanto en comida como en cena, porque este plato siempre deberíamos intentar repetirlo en comida y en cena. Quizás unas elaboraciones, o sea, unos platos más elaborados al mediodía y unos platos un poco más ligeros, aunque sea a la vista, por la noche, pero el intentar cenar fruta y un yogur, pues cena como tal, no es, nos faltan nutrientes, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer comidas y cenas completas, ¿de acuerdo? Y este ejemplo me gusta ponerlo, pero que puede ser el ejemplo que el paciente quiera, ¿vale? O sea, un poquito tenerlo como ahí en la retina, ¿vale? Pues eso. ¿Cómo tienen que ser nuestros desayunos, medias mañanas y meriendas? Pues leche o derivados, quien consuma leche o bebidas vegetales, pan, cereales o galletas, si es posible unas galletas que sean caseras, pues menos cantidad de azúcar y de grasa,
y si podemos incluir una fruta, que no zumo, es mejor incluir una fruta, la fruta se tiene que masticar. El problema de incluir los zumos es que acaban convirtiéndose en refrescos porque estamos concentrando mucho el azúcar, aunque sea el azúcar natural de la fruta, lo estamos concentrando y estamos perdiendo algo muy importante como es la fibra, ¿vale? Entonces, es importante que la fruta se mastique a cualquier edad y siempre que podamos tragarla. Y luego un poquito siguiendo el esquema del plato que hemos hablado antes, esto sería un poco una propuesta para hacer comidas y cenas. Intentaremos que haya algo de hidratos, proteínas, verduras y frutas. Si tenemos que priorizar en algo porque no tenemos apetito, porque no nos cabe, porque muchos motivos hay, yo priorizaría en la proteína. Como bien he dicho antes, el riesgo de pérdida de masa muscular está ahí, es una pérdida tangible y si tenemos que empezar por algo, será siempre por la proteína, ¿vale? Vale. Y bueno, ¿cómo vamos a cocinar? Porque esto también es muy bonito, pero por favor, Marta, denos ideas. Bueno, pues el lunes empezaremos con un salteado. Bueno, esta parte de aquí, sopas y cremas a menos de 80 grados, a mí es que esta diapositiva me gusta mucho. La cogí de estos compañeros de Conasi. Lo que pasa es que, bueno, pues como todo hemos dicho antes, las preparaciones son generales, pero no son para a veces específicas y hay que tener cuidado con lo que leemos, ¿vale? Por eso me gusta. Lo iba a tapar, pero luego decidí que no, porque hay que leer, hay que ser críticos también con lo que leemos. No podemos, si estamos inmunodeprimidos, sopas y cremas que se hagan por debajo de los 80 grados, que es la temperatura de la pasteurización, ¿vale? Entonces, sopas y cremas como toda la vida se han hecho. Menos de 80 grados en el paladar, eso sí, pero a menos de 80 grados la cocción, no. Eso se llama cocción a baja temperatura y en pacientes que están inmunodeprimidos es peligroso, ¿vale? Lo mismo en el caso de las carnes, los pescados, hay que hacerlo mucho, ¿de acuerdo? No es el momento ahora mismo de consumir productos crudos, los huevos tienen que estar bien hechos, las ensaladas bien lavadas, ¿de acuerdo? Si alguno tenemos la suerte de tener un huerto urbano o un huerto en el pueblo, tenemos que lavar muy bien esas verduras porque los pacientes oncohematológicos son pacientes inmunodeprimidos y lo que a lo mejor un gusanito a nosotros no nos hace nada, a un paciente en tratamiento activo puede ser peligroso, ¿vale? Y bueno, si no llegamos, porque podría ser que con todo esto no lleguemos y sigamos perdiendo peso, sigamos perdiendo masa muscular, etcétera, etcétera. Bueno, pues están nuestros adorados suplementos nutricionales, suplementos calórico-proteicos. En oncohematología siempre se utiliza lo que se llama hiper-hiper, ¿vale? Que son suplementos altos en proteínas, altos en calorías en un formato pequeño. Y esto es importante que los sepamos usar. Y solo me valdría, o sea, si después de la charla de hoy, pacientes que utilicen los suplementos se quedan con esto, yo me voy muy contenta a mi casa. Lo más importante de los suplementos es que se tomen despacio. Un suplemento que se toma así, sale así, de rápido. Entonces, es necesario que el suplemento nos dure 20-25 minutos, mínimo, minimísimo. Tampoco 2 horas para que se nos junte con la comida y con la cena, pero mínimo 20 minutos, ¿de acuerdo? Esto es lo más importante. Si se quedan con este punto, yo, insisto, me quedo muy tranquila. Y luego, por recordar, se pueden tomar solos, calientes, fríos, calientes sin que hiervan, mezclados con agua, con leche, con bebidas vegetales, con yogur, ¿vale? Solos. Pero se pueden congelar. Una vez abiertos duran 24 horas en la nevera. Pero lo más importante es que lo tomemos muy despacio. Muchas veces se producen intolerancias a los suplementos o malas tolerancias a los suplementos por culpa de que lo tomamos como si fuera un batido del supermercado y recordemos que no son batidos, sino suplementos nutricionales orales, ¿de acuerdo? Entonces, importante este aspecto porque puede llevar a que toleremos mucho mejor o no un producto. Y bueno, ya no sé cómo voy a mirar el tiempo, cómo voy de tiempo, sí, 34 minutos. Le decía a Marisol que no me había terminado de cerrar el tiempo, pero me pongo a hablar y no paro. Y sobre todo, por favor, si tengo dudas, si tengo muchas dudas, primero al oncohematólogo, a la enfermera, a cualquier persona, a cualquiera de los miembros del personal sanitario del hospital de día, del hospital. Porque Internet hay que tener mucho cuidado con lo que buscamos, dónde lo buscamos y qué buscamos, ¿vale? A mí siempre me gusta remitirnos a la página de GEPAC. Esto me adelanto. Me gusta remitirme a la página de GEPAC. Tienen un libro sobre mitos estupendísimo y que nos ayuda a
aprender a buscar en Internet mejor. Si tenemos dudas, hay páginas oficiales, asociaciones oficiales y nada de chamanismos, por así llamarlo, porque son muy peligrosos. Desde hace muchos años hay unas corrientes estupendas sobre el no comer ciertos alimentos, el no incluir ciertos alimentos, el incluir algo, el hacer algo. De verdad, yo esto se lo digo a todos los pacientes, si existiera un solo alimento que supiéramos que ayuda a curar sobre todo ciertas enfermedades, yo sería la primera persona que lo diría y vamos, con la boca enorme y con la mejor de mis sonrisas, pero ojalá lo encontremos, pero no existe. Ahora bien, una buena alimentación completa, variada, equilibrada, ayuda a tener un mejor estado nutricional que ayuda a aceptar mejor los tratamientos de quimioterapia y de radioterapia si los hubiera y ayuda a estar más fuerte, mejor de cara a un tratamiento oncohematológico. Entonces, no hay alimentos que ayuden a curar, no hay alimentos que quiten enfermedades, lo que sí es un buen estado nutricional. Ahora bien, que algún paciente voluntariamente no quiere comer, supongamos, carne, no pasa nada por comerla, tampoco pasa nada por no comerla. Pero que cualquier cosa que hagamos estemos seguros de que si hubiéramos hecho lo contrario, eso no iba a empeorar nuestra salud. ¿De acuerdo? Lo mismo me remito a la leche, los productos lácteos. Cuidado. Lo único que no podemos tomar en el caso de ciertos medicamentos es el pomelo y las naranjas de Sevilla, que son las naranjas amargas con las que se hace la mermelada. Por el metabolismo que tienen esos alimentos, con el metabolismo de absorción de ciertos fármacos, están contraindicados. Eso es lo único que no deberíamos consumir, pero tampoco podemos consumir pomelo con antihipertensivos, antipsicóticos, anticonceptivos. O sea que son productos que interfieren su absorción el consumo de pomelo. Ya está. Lo demás no hay más indicación. Y por supuesto, cuidado con las hierbas, algas, lo que sea, porque tienen actividad metabólica y puede influir en la absorción de ciertos alimentos. ¿Una manzanilla con anís puedo tomarla? Por supuesto. Una tila, un rooibos, un té. Pero cuidado con ciertas infusiones, ciertas hierbas. Hay que comunicarlo al personal sanitario. ¿De acuerdo? Y muchas gracias. De nuevo agradecer a EAL la invitación, a Marisol, que está aquí con nosotros, y a todos ustedes por haber estado presentes. Muchísimas gracias, Marta, por todo, por la presentación y sobre todo por cómo la has explicado, porque yo creo que ha quedado muy claro. Justo había una pregunta que creo que acabas de responder. Sí, porque hacía justo alusión al pomelo. Hablaba, bueno, es una paciente que dice que está ahora mismo con tratamiento y que a ella le encanta el pomelo y preguntaba que si debe dejar de comerlo, que entiendo que ya con lo que has dicho queda más que claro. Eso es, porque el pomelo actúa sobre el citocromo P450, que, bueno, quien haya querido leer sobre los tratamientos, hay ciertas rutas metabólicas de ciertos tratamientos que va por ahí. Entonces, por eso. Perfecto. Y luego, esta es verdad que es la última pregunta, hay otras dos más, pero voy a hacer también alusión a ella más que nada porque justo acabas de hablar un poco de mitos, de lo que buscan en Internet y dice que le han dicho que las dietas alcalinas pueden curar el cáncer, que si es un mito, pregunta. Es un mito. De verdad que si existiera, yo sería la primera que trabajaría porque todos los pacientes hicieran una dieta alcalina. Pero es que ya a mí me escama, o sea, me chirría el hecho de ponerle un nombre, dieta. ¿Qué pasa? ¿Una dieta? No, nosotros tenemos que llevar una alimentación saludable. Desde que nacemos hasta que somos abuelitos. En todo ese tiempo. Hombre, con salvedades, es decir, salimos a cenar, pero que nuestra vida sea saludable en todos los aspectos, alimentación, ejercicio, hidratación. Todo eso tenemos que llevarlo a cabo en nuestro día a día. Entonces, todo lo que se le ponga un tic de dieta, a mí me parece que no tiene sentido. Entonces, mucho cuidado. De hecho, en el libro este que he nombrado, es que no lo tengo aquí ahora mismo a mano. No, ahora mismo no. Porque a veces se lo dejo a algún paciente. Entonces, yo creo que ha coincidido eso. En el libro este, que está en la web de GEPAC, hay un enlace a este libro de mitos y tratamientos o pseudoterapias que la dieta alcalina está reconocida como una pseudoterapia. O sea, no podemos agarrarnos o no debemos agarrarnos a eso para mejorar nuestra salud. O sea, es un error. Perfecto. Luego también hay otra que es sobre los suplementos nutricionales, que
ha quedado muy claro que hay que hacerlo despacio, tomarlo despacio. Eso ha quedado, yo creo que ha quedado muy claro. Pero lo que pregunta es que es paciente y tiene caquesia, que si puede tomarlos. Sí. Todo paciente oncohematológico tiene una indicación de tomar un suplemento. Ahora bien, ¿cuál? Habría que conocer a este paciente o a esta paciente, pero probablemente siempre tiene que ser hipercalórico e hiperproteico. ¿Vale? Entonces, porque en poquito volumen nos van a aportar mucha cantidad de nutrientes. Y eso lo tiene que recetar el hematólogo o el médico de cabecera. Depende de la comunidad, ahí pueden recetar los médicos de atención primaria o no. Entonces, bueno, sobre todo siempre acudir al hematólogo y él será el responsable de recetarlo. Perfecto. Y ya la última que tenemos también es un paciente que dice que se encuentra en tratamiento de quimio y que tiene ¿Sí? sobrepeso, que le han hablado del ayuno intermitente, que si es recomendable o no. Uy, qué interesante esto. El ayuno intermitente no está objetivado para perder peso. Quien realizando ayuno intermitente pierda peso es que está haciendo mal las cosas. El ayuno se creó con idea de regeneración celular. Bueno, nosotros hicimos aquí en el hospital un ensayo clínico con pacientes en tratamiento de quimio, era cáncer colorectal. Hicimos un ensayo clínico con 2 pacientes, unos que ayunaban y otros que no, para ver si la metabolización del tratamiento era mejor y disminuían los síntomas, además de otras cosas que se mirarán a futuro. Pero nosotros, uno de nuestros objetivos era que el paciente no perdiera peso. Si un paciente haciendo ayuno pierde peso, no es el objetivo. Luego, perder peso, tanto durante el tratamiento como una persona que no esté enferma, que no tenga una enfermedad oncohematológica, el ayuno intermitente no debería ser utilizado para perder peso. Y mucho menos en tratamiento, vamos. Se puede perder peso en el tratamiento, porque hay veces que hay pacientes que presentan sobrepeso o obesidad, pero tiene que ser una pérdida de peso controlada, porque si no, es muy fácil que la pérdida de peso sea muy rápida y se esté perdiendo masa muscular en vez de masa grasa. Perfecto. Pues nada, no hay más preguntas, así que siempre animamos a que una vez las personas vean el seminario, si lo hacen a posterior, que si tienen alguna duda nos pueden escribir y nosotras nos encargaríamos también de hacerlo llegar para que no quede nada ahí en el tintero. Fenomenal. Pues nada, con esto finaliza el seminario El papel de la nutrición en las enfermedades oncomatológicas. Agradecemos una vez más a la doctora Villarino su colaboración totalmente altruista y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya gustado y resultado interesante y si quieren volver a ver el seminario o recomendárselo a alguien, lo encontrarán guardado en el canal de YouTube de AEAL y también en la web que hemos realizado por la SEMO. Muchísimas gracias a todos y otra vez, doctora, muchísimas gracias. Gracias.